En primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a Viguera. Veo muchas caras conocidas, pero también veo otras de gente que le interesa este tema, con lo cual, pues para nosotros y todo viguereño, y me imagino que para Chema también como responsable del proyecto Castillo de Viguera, es un honor ver caras nuevas. Pues bueno, ¿qué vamos a tratar esta tarde? Pues Chema, José María Tejado, responsable de las excavaciones del Castillo de Viguera, nos va a exponer los resultados de la cuarta campaña. Ya son cuatro campañas las que se han ejecutado en este Castillo de Viguera. Os lo expondrá un poco en antecedentes y demás. No deja de sorprendernos, como digo yo, cada vez se descubren más cosas, cada vez nos damos cuenta de que el Castillo de Viguera era mucho más importante de lo que pensábamos. No cabe duda que para todo viguereño siempre ha sido importante, pero la historia y la arqueología en este caso nos está dando cada vez más la razón. Como digo yo, si tantos años el Castillo de Viguera ha sido ocupado y tantas generaciones y tantas personas y a lo largo de los siglos han habitado Viguera, por algo será, ¿no? Tanta gente no puede estar equivocada. Con lo cual, no me voy a enrollar más, os dejo con José María Tejado, responsable del equipo arqueológico del Castillo de Viguera, que nos va a hacer una exposición de los resultados de esta última campaña. Aparte de la charla que se va a dar hoy, también se va a dar una charla en el Centro Cultural Ibercaja el día 4 de mayo. Por si queréis volver a escucharlo en Logroño o sabéis de alguna otra persona que no ha podido venir y está interesada, pues que está más que invitada. Así que os dejo con Chema, que es el protagonista hoy. Venga, gracias a todos. Gracias, Álvaro, por tus palabras. Y gracias a todos por venir. Vamos a, como ha comentado Álvaro, es la cuarta campaña que llevamos realizando en el Castillo de Viguera, no así en Viguera, porque un año antes, en 2016, ya hicimos una intervención en el Artesón, que es la vía de comunicación, pero no podemos trabajar sobre ello y sobre las campañas anteriores porque si no se nos iría de tiempo. Entonces, después habrá un periodo de preguntas para todas las dudas, que me imagino que son bastantes, pues podemos debatir tranquilamente. Lo que vamos a hacer aquí hoy va a ser exponer los resultados de la excavación 2022 y luego pues una serie de conclusiones, y la cuestión más interesante casi puede ser lo que es la cuestión analítica. Os he puesto un pequeño índice para que veáis cómo se va a estructurar la charla esta tarde, ¿vale? Una brevísima introducción de 3 minutos con unos datos de quiénes somos el equipo, etc. El grueso de la intervención, o una parte nuclear principal, va a ser el proceso de intervención, es decir, qué es lo que hemos hecho durante toda esta campaña, y luego una parte nuclear y hasta con más dedicado más tiempo, el tema de los análisis de laboratorio, que vais a ver que son muchos análisis los que hemos hecho. Todavía no están acabados, están en proceso, pero algunos vais a tener la fortuna, la primicia, de que bueno, pues nos acaban de llegar las dataciones radiocarbónicas esta noche pasada. Los análisis de una arma que hicimos en el CNIE en Burgos, en Atapuerca, hace 3 días, y vais a ser los primeros, es la primicia. De hecho, los compañeros del equipo, pues in extremis esta mañana y corriendo, dando botes de gloria, pero esta mañana, y no os miento, es verdad. Y bueno, pues luego unas conclusiones preliminares muy limitadas para que no aburriros. Ya os digo que, bueno, vamos a tratar bastantes temas. Empezar por el principio. Vamos a ver si me acuerdo, aquí. La introducción. La campaña de 2022 tuvo una duración del 15 de septiembre al 9 de noviembre, se alargó más porque tuvimos que hacer una segunda jornada de puertas abiertas, gracias, bueno, pues porque la primera afortunadamente se colapsó rápidamente y tuvimos que prolongar por petición del ayuntamiento y para que no os quedaseis nadie en Viguera sin poder verla, las excavaciones del Castillo de Viguera en vuestro propio municipio al fin de semana siguiente o a los 10 días. Se excavaron 2 sectores con una extensión de 150 metros cuadrados, que puede parecer no mucho, pero ya veis los que estábamos excavando, que éramos 4 personas. Y yo a veces excavaba y a veces no, porque a todo el que mucha abarca poco aprieta. Entonces, haces lo que puedes. Cuando puedo asistir a los compañeros, pues hacíamos grupos de 2, y cuando no, pues alguno doblaba turno y tenía que sudar bien la camiseta, ¿verdad, compañero? Bien, topografía, es el director de topografía, José Manuel Vallemelón. La osteoarqueóloga, trabajando en los huesos, me consta, no hoy, pero ayer y anteayer todavía, Maite Iris García Collado,
algunos de vosotros la visteis, que vino al yacimiento, está en la Universidad de York y está trabajando, luego lo vamos a ver, con los huesos de aquí arriba. La restauradora, que la tenemos por allá, Nuria, el numismata Fernando López Sánchez, el que estudia las monedas que van apareciendo en el yacimiento. La arcometalurgia, David Larreina García nos mandó hace 3 días el informe que vais a desgranar. LIDAR, otro compañero, y magnetometría también hemos hecho analíticas. Ese es el grueso, digamos, de los datos principales de la campaña. Agradecimientos, pues bueno, con la financiación, la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, pero evidentemente el excelentísimo Ayuntamiento de Viguera, que está apostando desde siempre, que estáis apostando y aportando, pues eso, hasta infraestructuras. Aquí teníamos el laboratorio, aquí arriba, y que sin él no hubiésemos podido desarrollarlo de la manera que hicimos. O sea, como no, agradecimiento, y también a la Asociación Reino de Viguera, bueno, pues las jornadas de puertas abiertas, evidentemente, pues fueron una ayuda y nos echasteis un cable muy fuerte. Y particulares, bueno, pues Carmelo, que lo tenemos aquí a los mandos de la grabación, de los más media y múltiples motivos que nos siguen colaborando. Primera introducción, breve, rápida, para que tengamos el contexto de lo que vamos a ver hoy. Todos conocéis, ya sabemos qué es el Castillo de Viguera. Lo que vamos viendo es que por donde subimos, el acceso, van apareciendo algunos elementos. La torre que se excavó en el 2020, la puerta que tenemos aquí con los quicios, los aljibes, uno excavado y otro que le falta por excavar, y la serie de edificios que están saliendo en la parte superior junto al sector 500.000 que ha dado la ocupación prehistórica, que está en este punto de aquí, ¿vale? Pues sin más dilación, vamos a empezar con el proceso de excavación, el sector 500.000. ¿Qué es eso? Es un lugar que tenemos aquí en la ladera del cerro, con unas vistas espectaculares. No está en la parte somital, como otras veces hemos excavado, y tiene esta particularidad, que nada más que amanece, empieza a dar el sol. Es una zona protegida de los vientos del norte y que tiene una gran cantidad de horas de insolación. Eso es importante para vivir o habitar en un lugar como el Alto del Castillo de Viguera. Es una cosa importante. Seleccionamos ese lugar por ese motivo y por otros, como por ejemplo que había, bueno, algunos elementos en superficie como este gran bloque, etcétera, y esto era la superficie tal y como estaba en el momento antes de intervenir. Tomillos, hierbas, ahuyentapastores que había por aquí, en fin, la superficie natural. Una vez que planteamos el sector de excavación, lo primero que hacemos, ya os hemos explicado muchas veces, es empezar a decapar, quitar las capas de tierra como si fuesen pues una cebolla. Vamos quitando las capas, poco a poco, sin mezclar, sin perforar. No vamos a lo bruto que cogemos el pico y picamos hasta abajo, porque se mezclan los materiales de arriba y abajo, de las capas diferentes, ¿vale? Entonces decapamos por esas pequeñas capas y quitamos la primera capa de cebolla, que era la más moderna. Bien, pues ese fue el proceso. He metido algunas imágenes para que veáis cómo estaba y cómo se fue desarrollando. Posteriormente, una vez quitado ese pequeño humus, empezaba ya a aparecer en algunos lugares ya el sustrato rocoso. Nos sorprendió porque pensamos que iba a tener algo más de potencia. Tampoco 4 metros, pero algo más de potencia sí que es cierto que sospechábamos. Lo que no tiene que ver para que luego haya grandes sorpresas, porque no tiene que ver que tengamos poca potencia o mucha, pero nos sorprendió que tuviesen poca potencia. Además de eso, bueno, pues tuvimos varios hallazgos detectados que poníamos estos palitos y estas piedras, y pues aquí están los compañeros ya en proceso de excavación. Estábamos ya en algunas zonas ya llegando rápidamente a lo que eran los sustratos rocosos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que antes de llegar a esos sustratos rocosos, fijaros que hay unos depósitos de tierra que, aunque no se ve muy bien por la luminosidad, tienen diferente coloración a lo que veíamos oscuro. Y aquí hay objetos cerámicos, este en concreto es el labio que luego vamos a ver con mayor detalle, que estaba in situ. In situ significa que no está removido, que no han venido otras ocupaciones posteriores, como de época visigoda, de época romana, y que ha podido revolver el contexto de creación de ese depósito. Aquí lo teníamos in situ. Hemos tenido la suerte, es la primera vez en 4 años que nos ocurre, digamos, un depósito prehistórico in situ, sin remover. Bueno, pues aquí tuvimos esa fortuna. ¿Qué más? Bueno, pues no solamente es un fragmento solo, aquí vemos
elementos cerámicos de un mismo individuo que al caer se rompe, se fragmenta, pero se queda ahí. No están revueltos ni enredados con los diferentes animales que pueda haber. Con la particularidad que en esa misma unidad, en ese mismo contexto, aparecen huesos. Y esos huesos, que puede parecer baladí, es muy importante para que podamos datar luego a qué época corresponde esto que estamos encontrando. Y es relevante, eso es relevante, ¿vale? Pues lo teníamos ahí. Cuando veis, dice, bueno, pues vaya foto más mala, alguno que se entiende un poco de fotografía. Está todo mojado con gotas de agua, porque todo lo que veis por aquí con gotas de agua. A veces no tenemos tiempo para elegir. Es un lugar que es un poco agreste, es muy bonito, pero nos teníamos con la lluvia pisando los talones y teníamos que tirar las fotos como podíamos, porque no es un sitio muy accesible para estar sin un sitio de refugio. Tuvimos momentáneamente un refugio que fue una caseta que duró de 3 semanas y llegó, y que la madre naturaleza tuvo a bien quitarnos de en medio. ¿Vale? Seguimos con la idea de, primero, evidentemente, retirar el container cuando llegue el momento y el lugar, y colocar otro ya con anclajes fijos de taco químico a la madre para que eso ya sí que no se vuelva a mover. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando estemos trabajando no nos pasen estas cuestiones o tengamos que andar recogiendo o con peligro de seguridad a la hora de bajar cargados, etc. Bien, pues aquí teníamos las cerámicas in situ, todas espachurradas, distintas a las que vimos. No, estas eran en concreto las mismas y, como os digo, en esa zona de ahí. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, pues por ejemplo, por particularidad, fijaros que es el labio que os decía antes, todavía estamos in situ en campo, fijaros las hierbas, y está sucio, está todavía sin lavar. Pero estos fragmentos, que creo que para los que subisteis arriba en las jornadas, os pasé este cartel, algunos ya los tuvisteis, ¿verdad? Me estáis viendo con la cabeza. Bueno, esos objetos, pues nos llamaron mucho la atención por la buena factura que tenían y por las dimensiones. También, asociado en esa misma unidad, sin mezclar, nos apareció este objeto. Ya veis que es pequeñito, tiene unos 5 centímetros y se les denomina punzones de la edad del bronce. Punzones de la edad del bronce. Quedaros con ellos, luego volveremos, ¿vale? Todo esto apareció en esa misma capa de tierra. Vale. Como veis, poníamos aquí una interrogación porque ya nos llamaba la atención cuando estábamos excavando si habría la posibilidad de que pudieran estar relacionados o no. Pero hasta el laboratorio, hasta que no bajamos a limpiarlos y procesarlo, pues no podíamos certificar nada. Se llegó a la excavación y una vez quitada la tierra, podéis pasarlo si queréis, me da igual, por si os apetece verlo por ahí. Una vez quitada los depósitos, pues ¿qué se ve? Bueno, vemos por ejemplo estructuras circulares en hoyo que fueron picadas en la roca y que ahora vamos comprendiendo mejor, porque además de excavar no serviría de nada si excavásemos y a la vez no tuviésemos un buen registro. Tiene que quedar bien registrado, y tiene que quedar bien registrado porque estamos leyendo el libro. Imaginémonos que cuando estamos excavando estamos leyendo un libro en el que las hojas se van quemando. Tenemos que anotarlo bien porque ese lugar no va a poder ser excavado por otro equipo arqueológico en el futuro. Con lo cual, toda la información que tengamos tenemos que hacerlo lo más preciso posible. Sé que es un símil un poco extraño, que siempre ponemos en clase, pero es que es así. Aquí la información que había de aquí para arriba, los responsables, yo soy el responsable de cómo se ha hecho el método, pero todos los compañeros hemos hecho lo mejor que hemos podido. Arqueólogos que vengan dentro de 80 años nos dirán que qué barbaridad, que cómo no aplicamos las metodologías, o que hay muchas más metodologías, de aquí a un siglo estoy convencido, seguro. Pero las que tenemos ahora a día de hoy, por lo menos intentar desarrollarlas y aplicarlas con todo nuestro empeño. Y eso nos lleva a que, bueno, pues que esto que veis aquí ya no es una fotografía, esto es un modelo digital 3D con el que trabajamos y operamos. Es decir, el equipo de fotogrametría, que luego vais a ver cómo opera, y alguna vez ya lo hemos comentado en las jornadas, etcétera, hace modelos 3D. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues una de ellas es para esas capas de tierra de colores que hemos visto antes, esos depósitos, que nosotros les damos unos numerajos. Pues la 500.002, la 500.003, la 500.004. Aquí estaba Juan, aquí estaba Íñigo, aquí Charlie en la foto que habéis visto. Nos sirve para tener unos colores y unos códigos con los que modificar y aglutinar las piezas y no se nos mezclen. Eso es interesante, pero le podemos dar más vueltas a todo eso, porque imaginaros, fijaros, este es el mismo modelo, quitándole la capa de unidades estratigráficas,
tenemos una fotografía real que podemos reinterpretar. Aquí, si os fijáis, una vez que hemos quitado el color, se aprecia un poco un color de carbones más oscuro. No sé si se ve bien por la luz. ¿Se ve desde atrás algo? Sí, vale. Bueno, pues aquí hay carbones en esta zona circular. Nosotros eso lo registramos y pusimos a excavar. Y afortunadamente, al tener ese registro, luego, una vez que lo tenemos excavado, dijimos, ah, sí, sí, hay capas de carbones desde este nivel. Eso nos sirvió en gran medida para determinar que en esa zona de ahí, que habéis visto que había una cubeta circular, había un más que probable horno de cocción cerámica, ¿vale? Pero todavía estamos en fase de hipótesis, pero esto, por ejemplo, nos sirve como sistema de registro en el que poder volver a recurrir que nos ha dado allá. Bueno, esto es en cuanto al sector 500.000. No sé si voy muy rápido, pero como hay bastante tema que trabajar, pues aparece ya al sector 100.700, que es el sector de la necrópolis, donde está la iglesia, la parte superior. Que habéis estado unos cuantos, pues ya sabéis, de otros años y demás. Es el sector 100.700, que le hemos denominado a esta extensión, esta ampliación que hemos hecho este año. De otros años ya conocíamos, también la tenéis por aquí si queréis, para que os ubiquéis. Esta es la necrópolis, para que lo tengáis más amplio. Aquí vais a ver hasta los muertecitos dentro, porque con el SIG que tenemos podemos activar las capas de los diferentes años y activar los muertos o quitarlos, y podemos ver la orientación de cada uno, etcétera, aunque tengan diferentes colores. Este es el estudio arqueológico que, bueno, no voy a entrar en ello, podéis ojear, pero este es el plano de la parte superior. Bien, pues aquí, como veis, están todavía las tumbas con los individuos correspondientes de otros años, y sabíamos que alrededor de esta iglesia visigoda, que no vamos a incidir sobre ello, esto de aquí es una iglesia visigoda, la nave central, el ábside y una pequeña estancia anexa a los pies, donde se entraba por aquí, y el acceso estaba por este lado, por el lado sur. La orientación no es la canónica, pero lo he puesto para que entre mejor en la presentación. Sería este, y esto sería oeste, pero para no tener que estar así todos con la cabeza. Bueno, pues aquí sospechábamos que era evidente que tenía que salir más inhumaciones, más muertos, nos entendamos, porque es la zona del ábside, la zona más sagrada, siempre, perpetuamente en el exterior, donde se utilizaba para enterrar. ¿Por qué para enterrar? Bueno, fijaros que en el interior, porque algunos decís, yo sé que en las iglesias se enterraba también dentro, pero es que esto es una iglesia, aquí esto es 1,30 m, Entonces en ese momento lo que se hacen es enterrar alrededor. Bueno, pues antes de empezar con la necrópolis ya hicimos este modelo donde se ven cosas, vemos algunos muros, algunas estructuras y algunas piedras que empiezan a asomar. En principio no nos dice nada, pero en cuanto empezamos a quitar la hierba, fijaros que en apenas 3-4 centímetros, empiezan a salir cantidades ingentes de huesos, pero ingentes. Estos son 10 centímetros, para que os hagáis una idea, cada sección del jalón. En apenas 5 centímetros ya teníamos todo esto, con lo cual ese afán que decíamos, para quitar todos estos montones, bueno, pues no es que puedas ir con el pico porque destrozas todo. Entonces hay que ir así en algunos lugares y en otros lugares no tanto. Bien, en ese lugar que aparece un montón de huesos, nuestro compañero Juan pues empezó a discernir una serie de cráneos dispuestos en este lugar, con unos huesos largos fémures en la parte central y con un mare magnum de huesos, de otro tipo de huesos más mezclados en la parte del este, con unas estructuras que los delimitaban. Sospechamos que podía ser un osario, y efectivamente fue un osario. Cuando, después de horas de trabajo, pues ya pudimos diferenciarlo bien y averiguar las 4 cabezas que habían aquí. No sospechábamos que de esas 4 había otras 16 cabezas más y los huesos de otros 16 individuos más, y que desde anoche confirmamos las teorías que habíamos visto en campo con tan buen acierto, que podemos ya saber la datación de esas personas. Llegaremos. Bien, todo este mare magnum, pero perfectamente organizado y estructurado, es decir, las cabezas colocadas como si fuesen unas tumbas tradicionales, mirando hacia el nacimiento del sol, y con estos huesos largos intermedios, pues se procedió
a la excavación de los mismos. Una vez retirados, empezaron a aparecer mandíbulas, cráneos, algo, un absoluto caos que dentro del caos pudimos, bueno, recuperar una gran cantidad de huesos de individuos, como por ejemplo, pues cabezas que no son siamesas, no tiene nada que ver con extraterrestres, sino que el mare magnum hizo que todo se mezclase. Pero en esa mezcla, en esa mezcolanza, pudimos ver que pertenecían todos a una misma unidad, a un mismo proceso temporal, en el que luego vamos a ver en qué momento todos esos huesos se vacían de unas tumbas y se colocan con un paquete unitario en menos de 1 metro cúbico, 20 individuos. ¿Vale? Bien, además de este mare magnum de huesos del osario, pues tenemos también otro tipo de enterramientos. En estos podríamos decir que son más canónicos. Varios tipos de tumbas. Unas tumbas con cistas, con lajas que tienen pues una bastante buena factura, una buena disposición. No aparecieron con las cubiertas de lajas superiores, pero sí tienen unas cistas con buena fábrica o directamente talladas en la roca del cerro. Esto es gravilla, roca, que fue picada para introducir en el interior a los individuos. ¿Vale? Bueno, pues aquí todavía vemos los depósitos, están sin excavar. Cuando nos ponemos a excavarlos, debajo, a 40 centímetros, aparece eso. 40, 20, dependiendo. Aquí tenemos este, con una disposición, bueno, pues canónica, siempre orientación este-oeste. Y aquí tenemos otros dos muy interesantes. Algunos ya lo visteis cuando hicimos las jornadas, lo estuvimos explicando. De hecho, los visteis todavía sin extraer. Algunos de los que estuvisteis lo visteis in situ, porque muchos no os creéis que había toda esa cantidad de huesos arriba, no los hemos puesto nosotros, estaban allí. Algunos más superficiales, otros menos. Bien, esto sabemos que era un soldado, por este corte que tiene perimortem, significa que no llegó a cicatrizar. Esas heridas fueron o bien causa de muerte o no llegó a recuperarse del combate que tuvo, porque si no, ese tajo que tiene claramente en el hueso se hubiese reengrosado y se hubiese calcificado. No llegó a. Tiene un corte limpio, en donde lo veis aquí, y aquí un traumatismo muy potente, de un traumatismo contundente, que le dieron algún golpe potente que llegó a hundirle la superficie del hueso, en esta parte de aquí. ¿Vale? Esta persona probablemente, con toda probabilidad, sería un diestro, que tendría el arma de ataque en la derecha y en el escudo en la izquierda, pero ese escudo que se suele colocar en el brazo, ¿no? En el antebrazo, que queda al aire. Entonces, en algún momento malo, pues le pudo ver un tajazo por ese lateral, ¿vale? Bueno, pues tenéis la fortuna de ver la primera datación que tenemos de este año, que es del 850. Este individuo murió o se hizo esta acción de corte el año 850, con una precisión de más o menos 22 años. Es decir, que puede llegar a 877 o 828. En ese periodo, estamos seguros, ocurrió esa acción. Ahora ya parece que puede ser un poco amplio, pero empezamos a aquilatar porque en ese periodo sabemos que aquí estaban los Banu Qasi. Aquello que me habéis oído hablar bastante de la ocupación islámica, del gran linaje muladí, bueno, pues se certifica que este individuo era de ese periodo. No es el primero, hemos visto más. La mujer Banu Qasi que excavamos en el 2018, la primera mujer Banu Qasi de edad provecta y que estaba allí, y otra serie de individuos. Pero este guerrero en concreto, sabemos que es masculino también, es de esta edad. Y este, que es anterior, el que tiene la estela, es anterior, de época visigoda. Hicimos datación de los dos y se coteja. No os voy a contar todas las dataciones, no os voy a aburrir, tranquilos. Estamos de fiesta, estáis de fiesta y no quiero aburriros, pero bueno, es interesante esto que estamos viendo de las dataciones, para que podamos certificar lo que a veces sospechábamos. A veces hay más sorpresas, a veces hay menos. Por ejemplo, yo os he puesto el proceso antes y que algunos visteis en excavación in situ. Bueno, pues tenemos un siglo X de un año 924 con una desviación de más o menos 17 años. Cuidado, todavía están sin calibrar las fechas, esto es algo aproximado, lo digo porque, bueno, lo estamos contando aquí y esto acaba de llegar anoche, pero tenemos que puede haber algunas pequeñas variaciones, algunas pequeñas pulimentos de dataciones, ¿no? de poder hacerlo algo más fino, pero
no variará muchísimo, puede que vaya algunos años, algunas pocas decenas de años si llega, no más, no creo que llegue ni siquiera a la decena de años. Hay que mirar todavía la calibración. Bueno, pues esto es el antes y el después, con, bueno, aquí las tejas, por ejemplo, que servían para colocar una almohada de elementos perecederos para que esta persona descansase eternamente, y por eso lo que tenemos es que la mandíbula está cerrada y la cabeza está, porque si no hubiese tenido esa almohada de hierbas o de materiales perecederos, al descomponerse los tendones y todos los músculos del cuello, la cabeza hubiese girado y la mandíbula abierta. Por eso en muchas de ellas nos las encontramos con esa mandíbula, pero no aquí. Y la de que aparezca de esta manera estas mandíbulas y esta cabeza tiene que ver con estos dos elementos de teja, a modo de almohada para sujetar que se quedase la cabeza fija y firme. Otra panorámica, no voy a entrar en todas, pero aparecieron, pues eso, este es otro también con una muy buena cista, es el mismo de antes, pero también tenía un apoyo para sujetar la cabeza y, bueno, otros elementos con cistas, etc. ¿Cómo registramos? Pues algunas de ellas en campo, hacemos los registros en campo y otros con los modelos 3D. Cada muerto, cada individuo que aparece ahí tiene su modelo 3D que ya está realizado. No lo vamos a poner, no os voy a aburrir tampoco. Más, aparece una fosa común con 5 individuos y tiene una cronología visigoda también muy interesante de la datación de la construcción de la iglesia. Y bueno, si por no ir todo el rato con los muertos, que es lo que más llama, pero además de los muertos, que todavía veis que está aquí el osario, cada uno en su tumba, trabajando, etc., hay otras cosas que vemos en la fotografía. La fotografía nos dice más. Y es, fijaros que hay otras estructuras y este muro pertenece a la iglesia, a esa iglesia visigoda. Hay otros edificios antes de la iglesia. Bien, aquí tenemos un modelo 3D del proceso antes de comenzar a excavar y me parece interesante porque, como digo, podemos empezar a estudiar, a trabajar con estos modelos. Iba a adelantarlo, pero bueno, lo dejamos si no. Bien, a lo que voy es que con esto, aparte de que quede muy bonito y muy de recreación, nos sirve para trabajar. Pero bueno, ya lo paro aquí, veis, la iglesia, el ábside venía por aquí y esto es otro muro y otras estructuras. ¿Qué más aparece? Pues nos aparecen cosas muy pequeñitas, que son estas piedritas de aquí, que diréis, ¿qué son estos cubos? Pues estos cubos son teselas, y las teselas se hacían para la construcción de mosaicos, y no los hemos traído de ningún lado. Lo mismo que los muertos, ¿vale? Nos han aparecido, ya aparecieron en la campaña anterior algunas, en este año ya tenemos varios miles de teselas de diferentes colores, algunos de ellos de coloración de pasta vítrea, grises, rojos, muchas de ellas blancas, y también aparecen placas de mármol. Este mármol no estaba en el castillo, fue subido ex profeso para la construcción de ese edificio. Fijaros lo que estamos contando. No todo, son elementos destacados de un edificio romano que estaba antes de la iglesia visigoda. Bien, además hacemos registros de documentación, cada capa de tierra es un numerito de esos. Nosotros los arqueólogos le llamamos matriz Harris, y ordenamos qué es lo que va adelante, qué es lo que va después, para hacer una especie de rompecabezas. ¿Y cómo se hacen los modelos? Bueno, pues José Manuel, que es parte también, evidentemente, como no, como uno más fundamental del equipo, hace los modelos que nos encargamos de excavar. Los que habéis visto antes, esto es una fotografía, esto no es un modelo, evidentemente, y hace pues desde levantamientos topográficos, mediciones de GPS referencial, o cuando toca, por ejemplo, como la jornada de puertas abiertas, evidentemente, ahí, pues explica su labor. Aparte de lo que hacemos nosotros los arqueólogos, él explicaba también qué es lo que hacía para registrar todo eso que estaba saliendo allí. Bien, con todo esto, digamos que habríamos acabado lo que es el proceso de excavación del sector superior, pero no la intervención nuestra. Nosotros, después de eso, tenemos que taparlo y protegerlo para que no se estropee, porque eso es bastante delicado. La iglesia, que ya habéis visto vosotros, está en yeso, y el yeso lo que ocurre es que
se deteriora fácilmente con el sol, etcétera. Pero no solo eso, tumbas. Entonces, aquí tenemos a Juan, que estábamos tapando aquí, nos dimos un par de días, pues una paliza también considerable para ponerlo todo con lonas especiales, geotextil, y taparlo con varias cientos de kilos, miles de kilos de piedra, para taparlo y dejarlo a cota cero. ¿Por qué? Porque si no se estropearía. Muchas veces me preguntáis, ¿pero por qué lo volvéis a tapar después de que lo habéis excavado? Porque queremos es tener la información, los datos para que no se estropee. De pervivir otros X mil años, pues que dure, que es el patrimonio de todos. Y la iglesia pusimos hasta 7 capas de protección para intentar que el hielo y el agua no, para que en la próxima vez tenga que intervenir se pueda quitar y que se conserve. ¿Qué más? Como no teníamos la caseta, pues tuvimos, ¿verdad?, que estar para arriba y para abajo con los materiales por las cadenas, carretillos, etcétera. Bien, y además de excavar y de tapar y de subir y de bajar, tenemos que divulgar, porque si solamente esto que estamos haciendo nosotros lo conociésemos las 8 o 9 personas que estamos en el ajo metidos, pues no. ¿Por qué? Pues porque no puede ser, porque este dinero es de todos y como no, lo primero, pues es un orgullo para el equipo, para nosotros en especial, hacerlo aquí en Viguera, que siempre nos habéis tratado tan bien y nos habéis apoyado tanto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son charlas, las charlas que sí veis, hacemos desde el minuto 1, que hicimos en el 2016, 17, 18, 20 y salvo lo del COVID. Las jornadas de puertas abiertas, pues vinieron más de 300 personas. Las charlas, las de aquí, la que ha dicho Álvaro el 4 de mayo, la visita de la facultad, ayer vinimos un alumno de alumnos que fue aquí mismo. La colaboración para el cartel divulgativo, charlas en el CRA rural de aquí, siempre hacemos, una vez al año. El Facebook del Castillo, que no tiene actividad, está bastante actualizado. La prensa escrita de La Rioja, Cadena SER, que habrá un programa próximo hoy por hoy del Castillo, lo harán, unas pequeñas píldoras de minutos. Artículos divulgativos, como el de la Solana, que hemos hecho, pues que tan gratamente colaborar con lo pidieron, o televisión regional, que bueno, fue muy entretenido, una píldora que vino, que se hizo de Bárbara, un sketch y un reportaje muy entretenido, un podcast, por ejemplo, que está colgado en internet, que tiene 20 minutos, que hablamos del castillo, o artículos de investigación nacionales e internacionales. De hecho, no lo he puesto, luego lo pondremos. En las jornadas de puertas abiertas, pues hicimos llamada y en colaboración con la ayuda de la asociación, pues la llamada creo que fue un éxito, no sé si por el cuerno o qué, pero las llamadas fue, bueno, pues muy interesante desde el punto de vista del conocimiento del yacimiento. Aquí diversos miembros del equipo dando las explicaciones pertinentes in situ y yo pues aprendiendo mucho, me lo paso muy bien. Y aquí pues aprendiendo de algunos elementos que nos actualizan y que nosotros tenemos también que estudiar y que actualizarnos. Porque aspectos que ella misma nos había dicho hace unos años, 2 o 3 años, que eran A, pues ahora ha dicho hay que modificarlo y tenemos que implementarlo y cambiar un poco. Entonces, bueno, pues en esas estamos. ¿Qué más? El cartel que os he dicho se realizó a través del ayuntamiento y con la también de la asociación, pero claro, la dotación de contenidos la tuvimos que realizar nosotros para poder cotejar y dar los datos. Nosotros no éramos partidarios todavía de hacerlo, ya fue un proyecto que nos vino dado, que tuvimos que realizar, pero queríamos haber esperado un poco más, que a día de hoy este cartel ya está obsoleto. Estamos investigando y mientras no se pare el proceso de investigación, pues hay novedades, con lo cual, pero bueno, está hecho y ha quedado, la verdad que magnífico, no es por nada, pero bueno, con los diferentes elementos de las grafías y de diferentes fases, pues lo tenéis ahí y bueno, sirve como un primer acercamiento para aquellos, también tiene código CUB que va al Facebook y a otros recursos que podéis descargar, no tiene el código Q de los modelos digitales, pero a través del Facebook podéis llegar a los modelos digitales de algunas de esas tumbas. Y como decíamos que llegan cosas novedosas, esto fue hace 4 días un artículo que hemos publicado en Oxford sobre el castillo de Viguera y sobre las fortificaciones en el Alto Valle del Ebro. Estas son las primeras pruebas de imprenta, la de publicación de será en torno a la primera quincena de mayo.
subiremos cuando se pueda, cuando la editorial permita, porque bueno, pues la editorial también tiene sus royalties que quiere vender y demás. Pero bueno, este lo tenemos ya en prensa, en Archaeopress Archaeology. Una vez visto todo esto, diréis, bueno, pues sí, mucho trabajo. Bueno, pues ahora viene la cara B. ¿Qué hacéis vosotros el resto del año? Porque también, cuando nos veis otra vez por aquí, ¿qué? ¿Ya estáis trabajando? ¿Ya venís a trabajar? Sí, venimos a trabajar, pero si supieseis el trabajo que tenemos también en laboratorio, porque hay mucho que hacer. Y hay tanto que hacer que os he querido ponerlo para que os hagáis una idea. Los informes preliminares que tenemos que hacer, o que en este caso como responsable tengo que hacer y que firmar, son bastantes. Y la burocracia y papeleos. El estudio de materiales, la restauración de piezas. Y venga llamadas a Nuria, baja que te molesto y demás. Estudio de arqueometalurgia, de osteoarqueología, de numismática, la divulgación que hemos visto, no nos dormimos. La magnetometría, el LIDAR, la topografía y el carbono 14 es algo que a día de hoy lo hemos hecho todo desde el 9 de noviembre a día de hoy. Y ahora vais a ver los resultados, ¿vale? No por tirarnos el moco, pero si tenemos que sacar 8, menos que veáis lo que hacemos, para que veáis que no nos dormimos. Bueno, hemos hecho un estudio LIDAR de modelos 3D del territorio en la que el castillo de Viguera es el punto nuclear de nuestros desvelos, pero más allá de ello. Y esto tiene diferentes escalas de trabajo, en donde podemos tener diferentes filtros de trabajo para ver algunos elementos que nos puedan resultar interesantes, o zonas particulares donde hay algunos cuando más pequeño hay algunos alineamientos, algunas depresiones que nos tengamos que llegar a interpretar y definir. Estamos trabajando en ello todavía, tenemos el trabajo hecho, pero todavía hay que investigar más. Esto es en cuanto a los trabajos de LIDAR. Magnetometría se hizo en proceso de excavación, aquel día con una ventolera peligrosa incluso hasta poder haber salido volando, pero bueno, se pudo hacer. Y también hace poquito se tomaron los puntos con las unidades, etcétera, y los diferentes elementos nos han dado unos resultados. Ahora tenemos que procesar. Esto no es tan sencillo como leer, hay que saber quién tiene que decodificar ello, que es el técnico que ha tomado esas muestras, pero tenemos que trabajar también en ello y ya tenemos una primera aproximación. Muy interesante, un aspecto muy interesante, aquello que os hemos dicho, es la cuestión numismática. ¿Qué es eso de la numismática? Son las monedas que aparecen en el yacimiento. Y es un problema con el tema del expolio, porque hay gente que piensa que puede ir con el detector por cualquier lugar, como ya hemos hecho ver en el artículo y en otros lugares, y no se da cuenta del daño que puede hacer por llevarse una moneda. ¿A quién le va a importar que se lleve una monedita? Bueno, pues en esta cantidad de trabajo que hicimos en las campañas, en estas tumbas en concreto, apareció una moneda a la altura de la mano, estaba aquí, igual hasta se puede ver, estaba al lado de la boca. Nos pareció casual en un principio, y hay otra tercera tumba que apareció en el proceso de barrido, pero sabemos que estaba allí, no podemos localizar dónde, pero era del contexto. Esas tres tumbas, hicimos unas dataciones radiocarbónicas de cada una de ellas y nos ha dicho que son una visigoda y dos islámicas. Algo raro cuando son monedas romanas. ¿Qué pintan ahí? Bueno, pues resulta que no es tan casual, o se está viendo en otros lugares de la península, que se mantienen los ritos paganos, del pago a Caronte, ritos paganos de tradición romana, del pago a Caronte, que era el barquero que tenía que atravesar la laguna Estigia para poder llegar al más allá. Pero esto no es siglo V, no es el mundo romano. Estamos en mundo visigodo y mundo islámico. Esto es una novedad relevante, y el uso de moneda romana hasta el siglo VIII o incluso inicios del IX es algo relevante. Porque si nosotros vamos por el suelo y nos encontramos una moneda, bueno, pero si vamos con el detector haciendo boquetes y sacándolas de donde el contexto, ya no sé si esa moneda viene de aquí o viene de ahí. Hombre, sí, viene de Viguera, ya, pero es que no es lo mismo que lo tenga en la mano a que la tenga por ahí perdida, porque sí que la contextualización y localización es importante. Y tener monedas romanas en contextos del siglo VIII y del siglo IX es relevante. Y nos estamos dando cuenta en algunos yacimientos, no muchos, pero cada vez un poquito más, y Viguera va a ser uno de ellos, donde se ve que, cuidado, la moneda romana se sigue usando muchos siglos más tarde después de su acuñación, aunque se haya acuñado a finales del siglo IV. Por eso se hizo en Varsovia, en
septiembre, cuando estábamos aquí excavando, el otro compañero lo presentó en Varsovia, Fernando, monedas de Viguera, recuperadas en esos contextos, cortadas y recortadas, clip and trim, recortadas y cortadas, porque se estaban usando durante todo ese periodo. Pues el artículo ya está en prensa y saldrá publicado en Brepols, que es prestigiosa revista de arqueología, y ya está aceptado para ser publicado en Brepols. A lo largo de este año saldrá. ¿Las monedas? Bueno, pues porque muchas veces, lo he traído de eBay hoy mismo, un montón de monedas, más de 200 y pico, fijaros el valor, 44 euros. No os penséis que nos vamos a hacer ricos con 200 monedas, que conseguir 200 monedas cuesta bastante, pero el daño que se hace es irreparable. O bien, dos monedas que se leen bastante bien, a verso reverso, ya limpias, 4 euros salía la puja y se ha acabado con 4,44. Fijaros, qué riqueza nos vamos a hacer 2 cañas, ni no llegan ni a 2 cañas, pero la que se prepara desde el punto de vista histórico y arqueológico, el daño es irreparable. Por eso os digo que no penséis que es que la moneda nos vamos a hacer de oro. No, no nos vamos a hacer de oro, pero el problema que va a hacer histórico y arqueológico es muchísimo, y la información que podemos obtener de ella, como saca Fernando, que es el especialista, es brutal, es increíble, porque podemos saber de dónde viene la moneda. Tú, por ejemplo, que has visto los informes, pues sabes que es una maravilla la cantidad de información que podemos llegar a obtener. Por eso digo, atención, divulgación y concienciación. Las monedas, los objetos, pues llaman mucho la atención, pero por favor, vamos a salvaguardar el patrimonio todos. Además que el SEPRONA y la Guardia Civil y la Guardería Forestal, el patrimonio es de todos, y si es el castillo es de todos, pero si de alguien es un poquito más es de vosotros, que sois los custodios del mismo, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a monedas. Los isótopos, estos huesos que estaban hace pocos meses ahí arriba, pues ahora se está moviendo esta barquichuela en York, en Reino Unido. ¿Para qué? Para conseguir que con unos procesos, estos pequeñitos fragmentos de hueso, se conviertan en estos botes, que son las muestras de colágeno. Y aquí tenemos ya una cantidad de colágeno muy interesante, porque ya hemos podido tener una primera aproximación y al menos son ricos en colágeno. Tendremos otros problemas para subir y echar el hígado cada vez que vamos, pero la conservación de los huesos no es del todo mala, al contrario, tienen una gran concentración de colágeno. Y eso nos va a permitir que Maite, que la tenemos allí trabajando, pues con estos aparatejos del eolifiliazor o el termobloque, pues pueda llegar a obtener datos de los isótopos. Este es el aparato que está allí en la universidad, el espectrómetro de masas para cuestiones de isótopos. Y con todo eso, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve todos esos análisis que hacemos? Bueno, pues todo eso nos va a ver, aquí tenemos el comparativo de Viguera con otros lugares que están apareciendo, y aquí nos aparece una tabla de isótopos de carbono 13 y nitrógeno 15, comparando la población de Viguera con otros grupos estudiados. Vamos a saber qué comían, cómo se alimentaban, y esto es muy importante para saber que esas personas que estaban ahí muertas, en su momento estuvieron vivas, comieron y tuvieron una serie de alimentación X. Y esa alimentación X es relevante porque, bueno, pues además sabemos que se dedicaban a la caza. Algunos de esos soldados que estaban ahí arriba, hemos visto por un estudio de arqueofauna, que cazaron perdices, palomas, conejos, liebres, y no sabemos si jabalí, pero es probable que sí, porque el sus escrofa, el jabalí, es muy difícil de diferenciar del sus escrofa doméstico, porque son primos hermanos, no, son más padre e hijo. Entonces, con este aparatejo, uno de esos aparatejos que hemos visto ahí, es posible que pueda ser, pero es posible que se pueda averiguar si es jabalí o es cerdo doméstico. Pero todos estos están ya certificados, ¿eh? Han aparecido los huesos de alimentación y se sabe que cazaban. ¿Por qué? Porque los soldados que estaban ahí, una de sus aficiones era cazar. Aparte de tener mucho tiempo libre, les mantenía en forma. Practicaban la puntería, la agilidad, los reflejos, y además, pues, si cazaban una perdiz, un conejo, una liebre, pues eso que se llevaban de
de bueno para casa, ¿no? Bien, no os voy a aburrir con los estudios de osteoarqueología del 2017, 2018. Aquí sí que vamos a dar también una primicia. Esto que veis aquí es un arma que se denomina del tipo Scramasax y que vamos a ver ahora la cronología. Rondaría en torno a finales del siglo VIII, menos del VII, veremos a ver, todavía tenemos que afinar un poco más esto. La particularidad de ello es que esta arma no es nada común en el registro hispano, no es nada común, y muchísimo menos que esté completa como esta. Son armas excepcionales, que no son un cuchillo simplemente, como os pudo dar la primera impresión, para matar a una oveja, no tiene nada que ver con eso. Son armas de alta calidad científica, de alta calidad técnica, ¿vale? Es como si decimos, bueno, es un arma de fuego, pongamos el caso ahora, una escopeta o un rifle de asalto, un Kalashnikov. Pues no tenemos nosotros un Kalashnikov en nuestra casa, tal vez escopetas puede, sí, pero un gran fusil de asalto americano no vamos a tener en el armero, ¿no? Bueno, pues algo así es esto, aunque lo veamos similar porque está hecho con acero y hierro, pues es un arma muy compleja. Como a nosotros se nos escapaba y yo no controlo de armamento mi visigodo, lo que hice fue llamar a las personas, que era un colega, a una de las personas que más conoce de este tipo de armamento en la península. Y vino un día desde Madrid, junto con otro compañero, el director de la revista Despertaferro, ni más ni menos, y vinieron a ver el arma, que molestamos a Nuria para que lo sacase del laboratorio que estaba en custodia. Bajamos allí, obviamente nos lo preparó en el laboratorio y pudimos verlo después de ver la visita al yacimiento. Bien, pues es relevante. Vamos a ver por qué esta pieza. Lo primero que se hizo fue restaurarse, y se restauró para evitar el problema de óxido que estabais viendo inicialmente. Se estabilizó. Si tenéis alguna duda de restauración, tenemos la fortuna de tener Nuria que os puede solucionar. Se restauró y se le colocó un embalaje espeso, idóneo para la conservación y el transporte, que es este que veis aquí debajo, con las particularidades que veis que tienen una gran sangradera o una línea de incisión a los dos lados de la hoja. Creo que el anterior, que estaba en el otro, todavía se ve también, va de adelante a atrás. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para que entre el aire, ¿verdad? Pero eso significa que si en algún momento el arma sirve para atajar, para cortar y para pinchar de punta. Si al pinchar atraviesa las vísceras de la otra persona, pues mucha gracia no le hará, pero hay un problema, es que se puede quedar con ventosa, las vísceras y los flujos y la sangre y las vísceras y todo lo demás puede hacer ventosa en el arma y no puedas sacarla y te quedes sin arma. Lo cual es importante que entre el aire y poder recuperarla para poder atajar o defenderte. Por eso tiene incisiones a los dos lados e incluso en la parte superior, en el filo, en el dorso, un dorso amplio, tiene también incisiones a canaladuras superiores. Esto se ha podido averiguar gracias a la buena limpieza y a la buena conservación de la pieza. La pieza es una pieza excepcional porque se encontró dentro del aljibe. Porque en un medio anaeróbico, donde está estable, pues se conserva mucho mejor. Sí que se rompió en el enmangue, pues lo que llevaría de hueso o de madera, pero todo lo demás se conservó muy razonablemente hasta el momento en que los trajimos. Estaba en condiciones estables hasta el momento en que los trajimos. Y en ese momento de extracción, pues luego ya entró la... Como os digo, podéis pensar que no pasa de ser un machete, un cartas normal, pero os he traído una noticia que he sacado de internet esta misma mañana o ayer. El MUPAC, el Museo de Cantabria, incorpora una excepcional pieza de época visigoda a su colección. Esta pieza es un tipo similar al que tenemos, también en muy buen estado de conservación, a excepción de que ni siquiera tiene el remate final, que si nosotros sí que conservamos, que tiene otra evolución diferente. Esos son elementos, detalles que tiene que investigar, que estamos preparando un artículo a 3 manos, esta persona, yo como director y la persona que vamos a ver ahora, que ha analizado en detalle esta pieza. ¿Por qué? Esta pieza la hemos llevado al CNIE, que es el centro de investigación que hay en Burgos, centro que depende de Atapuerca y que tiene unos aparatos muy potentes que aquí no tenemos y que nos hacen falta para averiguar
más información de esta pieza. ¿Qué hicimos? Bueno, pues en ese CNIE cogimos y nuestra querida pieza, que la tenemos aquí metida, en este Gigatron Tescacom, que en fin, es un bicharraco impresionante, pues le estamos viendo las tripas a esa arma. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues aparte de tenerla bien segura, para que no se nos cayese y que no todo el trabajo con mimo y cariño, pues se le hizo una serie de radiografías, unos estudios, una analítica, con unas radiografías que a priori podríais pensar que tampoco nos dicen mucho. Esta es antes de... Esta es una radiografía que diréis, pues yo no veo nada. Y yo os digo, pues yo tampoco. Pero hay cosas curiosas como que no tiene líneas de... que no está craquelado el metal por la zona del filo, cuando se le ha dado el temple, o que no tienen pegas, también soldaduras en otros lugares como el empangue. ¿Qué significa? Pues aquí vamos a ver, hola, aquí. Se le hizo 2 pequeñas muescas que se van a reparar posteriormente y se va a dejar la pieza en su posición original, no con las piezas originales, pero sí con una pasta para que no pierda la forma, y con esas pequeñas piezas que pudimos llegar a obtener, lo que vimos en origen es que ya a simple vista se observaba que había un acero muy bueno, de muy buena calidad. Así como por la parte superior en superficie vimos que había mucha herrumbre, parecía en principio que había mucha herrumbre, costó mucho, la Dremel casi se come la muela entera para coger esas 2 minúsculas esquirlas. Esto ya nos estaba indicando que el metal, era muy bueno. No vamos a entrar tampoco en el tema de las escorias, no voy a aburriros con la metalografía, pero os he sacado 3 textos que dicen: el análisis de la microestructura revela que se trata de una pieza de manufactura compleja. Así la hoja se habría forjado uniendo 2 cuerpos. El cuerpo principal está formado a su vez por la forja de 3 láminas de metal, una de acero, perlita, en el centro flanqueada por 2 láminas de hierro bajo en carbono, correspondiente a la categoría 1 de la tipología establecida por Babelog y McDowell, y este cuerpo abarca la mayoría de la hoja, cuerpo central, lomo y espiga. Sobre él, sobre todo este complejo proceso, se ha añadido mediante forja otra lámina, toda ella de acero, categoría 5 de la tipología anterior, que corresponde al filo. Fijaros el proceso tan complejo. Pues eso, si no hubiese sido tan excepcional el artesano que lo hizo, tenía que haberse visto reflejado en la radiografía que hemos visto anterior. ¿Os acordáis la radiografía que estaba lisa? Artesano menos artista que este que hizo la pieza, hubiese dejado líneas de pegada de todas estas hojas que he ido poniendo de acero con diferente composición. Por eso es importante las metodologías que se complementan. No voy a agobiaros mucho, pero es importante porque tal construcción requiere un trabajo de forja considerable, como decimos. En primer lugar, el herrero debe trabajar con hierro bajo en carbono, el más sencillo de deformar plásticamente debido a su alta maleabilidad. A temperatura de 800 y 900 grados, el herrero podía crear y transformar las láminas de hierro y darles a estas la forma deseada para configurar un objeto, intercalando entonces la lámina de acero perlítico que hemos visto entre 2 estructura ferrítica. Sin embargo, para obtener el acero del filo, el proceso era más arduo, ya que solamente se conseguía mediante el templado y el revenido. Esto es el trabajo del metal en caliente y enfriado drástico, mediante la inmersión de un líquido para finalmente recalentar a una temperatura moderada por debajo de la temperatura crítica de la estructura cristalina, o sea, apurar justo al máximo. En esencia, con este proceso, la perlita se transforma en martensita, ideal para un borde afilado, porque es mucho más duro y resistente a la deformación. Este proceso, además de arduo, es susceptible de cometer errores fatales que conllevarían a la aparición de craquelados y deformaciones de la hoja, que no tenía. En la radiografía ya hemos visto que hemos podido introducirnos, quitar el óxido de la superficie, meternos en la estructura y ver que no tenía esos craquelados, ¿vale? Pudiendo romperla o resultar en un final muy quebradizo y de escasa calidad. El color azulado de martensita indica que el recocido se realizó a unos 310 grados, esto es la temperatura idónea para un filo muy resistente y cortante, apto para las sierras, hachas, porque tiene que cortar, es decir, sirve para punzar, pero también para tajar, o incluso instrumentos capaces de cortar metales blandos. Mientras que el color de bronce amarronado, acabo ya, que es porque me parece interesante,
Finalmente, el herrero tuvo que soldar mediante forjado ambos cuerpos dispuestos longitudinalmente, lo cual de nuevo es una tarea intrincada, ya que se unen dos materiales diferentes existiendo alto riesgo de deformación, rotura o pérdida de calidad del material, siendo el butt welding, forjado longitudinal de diferentes tipos de hierro, una de las técnicas más punteras y más complejas del herrero preindustrial. Antes de la forja industrial que tenemos ahora, esta técnica que hemos descrito aquí, que se da es la técnica más compleja que se podía dar. ¿Vale? Es notable además las inclusiones de escoria atrapadas. Bueno, tampoco a lo que voy es, el resultado es una pieza de sección triangular y, bueno, pues por no aburriros más, en resumen, teniendo en cuenta todas las variables de complejidad técnica y la excelente ejecución de la manufactura, el informe indica al final que se puede afirmar que se trata de una pieza de excepcionalidad, fuera del alcance de las habilidades de un herrero común. En este sentido, la diferencia de procedencia de las materias primas y la óptima calidad y funcionalidad del escramasax sugieren un centro de producción especializado capaz de manufacturar armas de gran sofisticación. Vale, os he leído los datos, lo que nos ha pasado en el informe. ¿Qué significa? Bueno, pues lo hemos explicado, creo que queda claro. Esta pieza que veis ahí es una pieza de altísima tecnología de entre finales del siglo VII, siglo VIII o hasta incluso inicios del IX. Veremos a ver, porque todavía tenemos que afinar un poco más esto. Es una pieza excepcional. Si excepcional era la otra sin haberle hecho la analítica, esta que está más completa y con mayor grado de análisis, pues se confirma todo ello. Y os traigo aquí en primicia. Ni siquiera el que encontró el objeto, que está ahí sentado, como que parece que no le va, después de darse una gran paliza con el compañero, sacar miles de kilos a sus lomos, hizo un gran trabajo y encontró esta pieza. Bueno, pues se ha enterado a la vez que vosotros. He podido hacerlo antes, compañero. Había prisa por hacer esto. No acaban las sorpresas. Hubo médicos allá arriba, probablemente en el siglo V. Hemos encontrado, esto que veis aquí tan pequeñito, es una hoja de bisturí y esto es una sonda médica. Ahora nos parece algo habitual que tengamos médicos, porque todo el mundo tenemos derecho a tener una atención médica. Antes era todo el mundo tenía posibilidad de tener acceso a medicina. ¿Quién lo tenía? Aquellas personas a las que el Estado interesaba que no se muriesen, o que no se muriesen si no eran actos de servicio, y esos eran los soldados. Y el ejército militar romano, que era una maquinaria poderosísima, para que nos hagamos una idea aproximadamente, salvando ni haciendo presentismos, pero el ejército de Estados Unidos tiene una potencia bélica, económica, logística, política de primera. Bueno, pues las legiones romanas tendrían algo parangonable, no vamos a hacer analogías erróneas, pero algo así. Esas personas tenían médicos, y esos médicos, uno de ellos tuvo que estar ahí arriba, porque si no ese bisturí y esa sonda médica no puede estar. En otros objetos civiles, en otros yacimientos de características civiles, estas sondas son multifuncionales y se aplican para muchas cuestiones, como por ejemplo aplicar el col negro, el rifle que se da, que os dais muchas de vosotras y algunos de vosotros, ese col se aplicaba con sondas, pero eso es en ámbitos civiles. En ámbitos militares se aplica para recolocar huesos rotos, taponar, colocar, bueno, pues lo que tenga que hacer el médico, ¿no? También apareció allí. Algo que le va a gustar a nuestro cámara ahora viene de aquí, de la aparición de un elemento destacado que apareció en esta zona de aquí, al lado del Iregua. Y apareció un tambor de columna que muchos de vosotros conocéis, y que además de eso, luego vamos a ver, creo que lo tengo aquí, efectivamente, ahí os pongo cuando se hizo el acto de donación, las imágenes fueron tomadas del vídeo de YouTube que subió Carmelo y que lo donó, etc. Pero además de todo eso, queremos cotejar con algunas piezas que sacamos en el 2017, la primera campaña. En ese chozo de pastor, cuando estábamos empezando a hurgar en las tripas del castillo, apareció un chozo de pastor con un canecillo de la iglesia visigoda. Es decir, la iglesia visigoda tenía unos canecillos para sujetar la estructura del techo, las maderas, las vigas, pero esa iglesia se cayó y el pastor en su momento reutilizó esas piedras para hacerse el chozo. Cuando empezamos a desmontarlo,
después de tener los modelos 3D y pedir permiso a la consejería y saber lo que teníamos que hacer, apareció esta pieza. ¡Epa! Siempre nos llamó la atención la potencia de las molduras, la buena factura y la calidad de este canon. No sabemos, pero sospechamos que tal vez haya que hacer un cotejo geológico de una esquirla de esta piedra con una esquirla de la otra, para ver si podemos llegar a inferir que pertenecen a la misma cantera de extracción. Puede ser que salga que no, pero en caso de que sea que sí, lo que ocurriría es que el edificio romano que habría en la parte superior tenía columnas de canon potente que estamos viendo aquí, un canon bastante considerable, y se destruyeron en su mayor parte con la acción de desmonte del edificio romano en época visigoda, que sí sabemos que se dio. El edificio de época romana, el gran pretorio que vamos a hablar ahora, el Principia, posible Principia, se desmontó en el siglo VII, ¿vale? Voy muy rápido, os estoy aburriendo, acelero más. ¿Vamos bien? Venga. Principia, ¿qué es eso del Principia? Hay un edificio romano muy potente en la parte superior del cerro. ¿A qué responde? A una ocupación militar. Una ocupación militar es tener un edificio de representación de la autoridad, del poder del ejército romano en un peñasco, con todo el cariño que le tenemos, no es nada despectivo, en un peñasco como ese. En lo alto de ese peñasco se construye un edificio de notables dimensiones. Aquí os he traído la sección del pretorio del Comis Hispanorum en Tárraco, ni más ni menos que Centelles. Algunos de vosotros, cuando vayáis a Peñíscola o a Salou, habréis pasado por la villa romana de Centelles. Bueno, pues Centelles se está reinterpretando desde hace unos años que no es como tal una villa romana, sino que es un pretorio. ¿Qué es esto? Bueno, pues a finales del siglo IV, inicios del siglo V, el ejército romano tiene una gran debacle en Adrianópolis y se reconfigura todo, y en Hispania la tarraconense sufre esa reorganización del ejército romano. El ejército romano está viendo que que no funcionan bien las cosas y que tiene que reorganizarse. Parece ser que se reconstruyen o se hacen nuevos pretoria, nuevos lugares, nuevos cuarteles generales en los que distribuir y organizar el ámbito territorial romano, en ese momento, para que sea largo y duradero. Lo que no sabían es que no iba a durar tanto, pero ellos hacen claro, evidentemente no ven el futuro, solo faltaba, pero hacen ese esfuerzo por intentar controlar el territorio del tarraconense. Aquí hay un edificio que se interpreta como pretorio, que tiene una cubierta en cúpula muy potente. Esta es la reconstrucción axonométrica, porque este edificio se conserva en altura, y en la parte superior está construido con piedra de toba. Piedra de toba que ya es una familiar y una conocida de nosotros, porque ya sabemos que se ha utilizado la piedra de toba ahí arriba en lo alto del castillo de Viguera. Tenemos ejemplos numerosos de empleo de bóvedas curvadas, y no sino en época, en principio, visigoda. Lo que estamos sospechando es que hay algunos de ellos que tienen refacetados. Esas piedras estamos analizándolas una a una y vemos que tienen varios refacetados y que están reutilizadas del edificio romano. Los visigodos tenían una cúpula en el ábside pequeñita, minúscula, de 1,5 metros, muy bonita, muy interesante, que venía, creo, en principio a su vez, de una cúpula de un pretorio romano desmontado, porque el pretorio se desmontó hasta los cimientos. Se rompieron los mosaicos, las teselas que veis ahí no están in situ, son volcadas de otros lugares, y estas piedras provenían, creemos, de la cúpula del pretorio. Os he numerosos ejemplos del arte riojano y de los cercanos. Ventas blancas, una cúpula sobre pechinas toda en piedra de toba, siglo VII, otras parecidas de la zona de la Rejilla burgalesa, Álava, o algo más conocido que veréis de la Santa María la Real de Nájera, donde los muros de carga son en caliza, pero que el elemento sustentado, las bóvedas, son de toba. ¿Para qué? Para que pese menos. Eso es algo habitual, que se hace en época romana, en época visigoda, en el siglo XIV y hasta la actualidad. Se podría hacer si se construyese bien. Si se construye mal, pues que cada 5 años haya mantenimiento. En fin. Y más ejemplos de pretorios en toda Europa. Estamos analizando, este es el pretorio de Centelles, pero hay una serie de parámetros, de paralelos en muchos de ellos, están aquí todos, la mayoría de ellos en las zonas del Rin renano, del Limes renano, perdón, que tienen, y en el centro de Europa y de Gran Bretaña,
que tienen unas estructuras canónicas muy interesantes porque tienen diferentes espacios para guardar, cobijar diferentes elementos, armamento, tesoro, los estandartes imperiales de las legiones o el lugar de mando, el centro de mando, el Principia, donde el general toma las decisiones de atacar, no atacar, ir, venir, tornar, etc. O recibir a los otros dependientes o poderosos locales de la zona, ¿vale? Bueno, pues esto es interesante porque estamos viendo paralelos con algunas cosas que estamos viendo. Y acabo ya. Otra novedad más, y ya no sé ni cuántas llevamos de lo que estamos contando, es una cosa interesante. Aquella cerámica que hablábamos al inicio, una vez limpia en el laboratorio, ahora ya sí, y el punzón también limpio, podemos certificar al 100% que es una pieza de cerámica de la Edad del Bronce, fijaros las dataciones, las acabo de pasar, siglo XV a.C. Se llevan nada, 20 años de diferencia, o sea, clavada. En el siglo XV a.C. el castillo de Viguera estaba ocupado por esas personas que ahora sí podemos certificar la datación. Edad del Bronce medio, que hacían estas piezas tan bonitas. Fijaros que la cabeza está desgastada a un lateral, no al otro, y que con eso pensamos que harían las incisiones profundas para poder pasar la pieza a medio cocer, incidir, pasar líneas longitudinales en dientes de pico o con esta parte del punzón en la pared, aquellas triangulares que tenían pieza. Certificado. Piezas del siglo XV a.C. que se les denomina de la Edad del Bronce, pero este punzón está hecho con hierro. Y es una cosa muy bonita y muy interesante que lo para otro día. ¿O no? Conclusiones y acabo. ¿En 4 campañas creéis que se ha avanzado? Nosotros estamos razonablemente satisfechos. Pensamos que de no saber, bueno, de hecho algunos nos decían que si estábamos locos, la mayoría, el castillo no estaba ahí, estaba en otro lugar, etcétera, etcétera. Son debates que no vamos a entrar porque eso no tiene que ver. Estamos viendo la estratigrafía que está aportando este yacimiento. Creemos que se ha avanzado mucho, pero, y por seguir tirando el hilo, creemos que el yacimiento todavía tiene mucho que decir, y no es por echar ínfulas, creemos que tiene mucho que decir, no está agotado. Hay apostando por el desarrollo de todas las fases, pero la romana y la prehistórica también todavía tiene bastante que decir. Queremos hacer un llamamiento desde todo el equipo para la salvaguarda y la conservación de este rico patrimonio. Es una labor de todos, ya lo he dicho durante la charla, pero tenemos que esforzarnos todos, no solamente es una cuestión de cultura, del equipo de locos de arqueólogos que suben por ahí arriba, es una cosa de todos, si nos metemos todos se conservará, si no, lo que va a pasar pasa en YouTube, que vienen estos graciosos con el detector y la van a preparar toda, porque tenemos un registro rico para que sea rico no solo del patrimonio viguereño, para el patrimonio de La Rioja y para el patrimonio de todo el norte peninsular. Y no me estoy quedando corto, lo estoy diciendo muy en serio y sabemos de lo que hablamos. Va a ser un yacimiento puntero, os digo, en 5 o 6 aspectos o fases, y creo que ahí sí que me quedo corto. Necesitamos de tiempo y de algunos recursos más dentro de este proyecto de investigación planificado, y que las prisas no son buenas consejeras, necesitaríamos un plan director para dotar de continuidad y estabilidad a esta línea de trabajo, porque a veces hay una licitación, si no hay una licitación, lo decimos ahora que estáis aquí de la corporación municipal, hay varios representantes, pero hay que apostar para que intentar conseguir algún tipo de marco de trabajo que dote de estabilidad y que podamos continuar con esto, porque si no, arrancando, parando, no podremos trabajar de todo. Y muchísimas gracias de parte de todo el equipo y estamos a vuestra disposición. Mucho puede hablar Juan, o Nuria, quien sea. Muchas gracias. Como tú has dicho, han aparecido huesos a escasos 5 centímetros de... Sí, en algunos casos sí. ¿A qué se debe que no haya sido ya no expoliado por humanos? Por animales. ¿Nunca ha habido fauna arriba? Buena pregunta. Sí ha habido fauna, pero es difícil averiguar si ha habido jabalíes. Si ha habido jabalíes, probablemente hayan subido muertos para comérselos, que es distinto a que estén vivos.
La cuestión es que este lugar no es especialmente idóneo para que haya una piara de jabalíes, porque necesitan protección, necesitan otros lugares, como por ejemplo buscan retamas, refugio, árboles que allí no hay. Sí, lo que ocurre es que el zorro puede escarbar, hacer muy poquito, pero también tiene que haber más animales para que pueda haber, con lo cual el zorro puede subir, pero si no tiene gran cantidad de animales para alimentarse, que haya perdices sí que hay, pero a veces es estacional. Vosotros sabéis, me habéis contado muchas veces cuando os he preguntado que subíais, quienes erais cazadores, arriba a tirarle las perdices y que como se volasen, bajaban abajo y había echado la mañana, ya se había fastidiado, pero había perdices. ¿Qué ocurre? Que si hay, por ejemplo, viene el zorro y la perdiz está arriba y tiene la posibilidad de verlo, porque no tiene lugares de refugio, no tiene agazaparse, pues la perdiz siempre va a ganar. Con lo cual lo que va a ocurrir es que no va a subir el zorro, si no come, ¿para qué? Y como es otra cosa, hay registro a tan pocos escasos centímetros, porque el mayor animal somos nosotros, los humanos. Buscamos siempre el animal al culpable como el jabalí, el zorro, etc. Los que somos arqueólogos sabemos que el mayor destructor del registro arqueológico somos nosotros mismos. Es decir, la reocupación posterior es la que remueve todos esos huesos. Una vez que esas ocupaciones son abandonadas, aquello se va depositando y ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Los animales máximos que hay son ovejas y cabras. Las ovejas y cabras no alteran, al contrario, comen, pastan, echan abono y regeneran el mantillo, el humus y se acabó. Los mayores animales de dos patas somos los humanos que alteramos el registro arqueológico. Yo me he quedado a cuadros, vamos. ¿Dónde podría estar forjado ese cuchillo? ¿Cerca de aquí o no? Todavía es pronto para poder contestar esa pregunta. En principio, lo que te podemos avanzar es que es difícil que esté, desde luego aquí no. Tienen que ser unos talleres muy especializados, probablemente de carácter armería centralizada, pero más no podemos decir. Esa especialización que habéis visto está reservada a la más alta élite, digamos, primero artesanal, luego la élite social que pueda acceder a esos útiles. Esos útiles no los tienen cualquiera. Tú ahora, por ejemplo, no puedes tener un dron de caza a tu servicio, puedes tener un dron juguete, pero un dron de caza no puedes tener, porque no tienes acceso, porque está vetado, está capado, tú no puedes acceder. No tengo ni idea de esto. Pero bueno, yo pienso que incluso hoy hacerlo de manera artesanal sería muy difícil. Es difícil, es muy difícil. Esa pieza es excepcional en cuanto a ejecución técnica. Yo no sabía, el otro día con un compañero me decía, pero anoche mismo, cuando me llegó con... Si hay un programa en la tele que es de hojas o cuchillas o espadas, ¿no? Cosas de esas, que no sé cómo se llama, pero... Y que lo trabajas y que lo... Como un concurso para hacer cuchillos y tal. Forjado a fuego, vale, correcto, gracias por el apunte. Forjado a fuego, bueno, pues puedes tomarlo como un juego, un concurso, lo que sea, pero tienes unos procesos con la máxima tecnología de incluso forja hidráulica, mecánica, etcétera, aunque tengas que darle con el martillo. Aquí no había posibilidad y era todo a mano, pero que no tengamos ni siquiera la más mínima duda o problema de una línea de craquelado, una línea que se marquen cómo se han ido juntando los diferentes elementos y hasta 5 que hemos visto ahí, nos está hablando de que es una cosa excepcional. El artesano que hizo eso, para saber llegar justo al límite del máximo temple, pero que no se pase, y estamos hablando de diferencias de 20 grados, de 275 a 310, es mínimo cuando es al rojo el cuchillo. O sea, no sé tú, yo sería absolutamente incapaz de poder llegar a afinar, poder sacarle bien el acero, el filo, y que no se te pase. O sea, llegar al máximo rendimiento del acero. Parece algo absolutamente extraordinario. Y si estamos hablando del siglo VIII, a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque es una cosa alucinante. ¿Que cómo miden temperaturas? No, evidentemente no tienen termómetros, es a ojo, es todo la cuestión de artesano. Pues probablemente después de haber hecho 400 piezas de esto y 399 se le hayan ido una pasada de temperatura, o otra porque se queda corta, no alcanza el máximo y al darle se mella, pues llegará un momento en que diga, tengo que tenerla a lo justo, pero luego sacarla, pero luego tengo que meter, claro, el color del material, luego el temple, porque eso es darle el calor, pero
luego es el temple, el enfriamiento, cuánto rápido, en qué lo meto, en agua, en aceite, en orina, en sangre, porque había diferentes tipos de templado, según lo que quisieras. Entonces, eso es años y años de experiencia en los mejores manos. 40 centímetros, en la anchura del cuerpo. Iba colgada en el cinturón para poder ser extraída rápidamente y pinchar o tajar, como si fuese una especie de machete. Va colgada del cinturón, a nivel horizontal. ¿Vale? ¿La cerámica de la edad de bronce está relacionada con alguna cerámica de los contextos culturales de por aquí o no os habéis hecho aún ninguna investigación? Bueno, es interesante. A ver, evidentemente hay grupos, aquí en Trabaluz hay bronce medio, en otros lugares se estudiaron hace años ya, con otras. Se ha estudiado. La cuestión es que el bronce medio, por ejemplo, hay activo un proyecto en el IE, está recalibrando, que está estudiando otra vez para reconfigurar, a ver las dataciones, qué corresponde a cada cosa. ¿Por qué? Porque todo esto está en continuo proceso de actualización. Ahora tenemos una datación para ese contexto. Tenemos una datación aproximadamente coherente en cuanto a cerámica, cronología, del siglo XV, bronce medio, pero con el punzón, que es un punzón que se estudió, uno de los primeros artículos de un catedrático, un profesor universitario muy famoso, arqueólogo que luego fue a Zaragoza, Pérez Arrondo, en el 76, Carlos Pérez Arrondo hizo un estado de la cuestión de los bronces, de los punzones de la edad del bronce. Aparecen con las mismas dimensiones, las mismas características, etcétera, etcétera. Muchos de ellos hechos en bronce. Lo que nosotros teníamos que haber esperado es que ese objeto se hubiese hecho en bronce, pero lo tenemos en hierro. Es algo, porque claro, o cambiamos una terminología donde la edad del bronce ya no es útil porque se están utilizando objetos de hierro, tenemos que avanzar, pero muchos siglos, el inicio del uso del hierro en edades de la edad del bronce, tradicionalmente de la edad del bronce. Por eso tenemos que hacer una reflexión sistemática y no es fácil. Lo que va a suponer es un aldabonazo, un cambio de paradigma. Va a suponer un cambio de paradigma porque o no es edad del bronce o resulta que el hierro hay que avanzar los 5 siglos antes. Y no se utilizaba en el 9 y en el 10, sino que se utiliza en el 15. Siendo uno de los primeros momentos de la arqueología, perdón, de la metalurgia del hierro, del uso del hierro en este periodo. No lo sabemos, todavía es pronto para averiguarlo. Tendremos que ver. ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando del siglo XV antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo y monedas del siglo XVII. Tenemos 3000 años de ocupación y en todos ellos tenemos cosas paradigmáticas. En época visigoda, en época islámica, tenemos que ir con pie de plomo porque a todo no damos. Un pretorio romano allá arriba, mejor ir poco a poco para ir publicando solo de lo que estamos seguros. ¿Que tenemos seguro las monedas? Las publicamos. ¿Que tenemos seguras la lucerna? La tenemos en prensa ya y la vamos a publicar. Saldrá este año. Que tenemos, lo que tenemos seguro lo vamos publicando. Lo demás preferimos ir con calma porque puede ser, podemos equivocarnos. Tampoco pasa nada porque nos equivoquemos, no somos especialistas de todo y evidentemente podemos llegar a equivocarnos, pero preferimos hacerlo con calma. No sé si te he contestado. No. ¿El acceso al castillo siempre ha sido el que hay ahora o antes es más fácil acceder a él? Hasta donde nosotros sabemos, el acceso al castillo ha sido ese, por donde estamos subiendo nosotros. Lo que ocurre es que ha habido diferentes para poder subir. Probablemente lo que estamos viendo es que entalles para la colocación de maderas, de vigas, de travesaños, de puentes levaditos, un tipo de para poder ser en algún momento, etcétera. Pero el lugar, hasta donde vamos, es ese. Y esa es la defensiva del yacimiento, porque si controlas uno, lugar para subir, quien quiera bajar tiene que pasar por ahí. Hay un sistema defensivo muy elaborado que no podemos abordar hoy, porque ya habéis visto lo que trajo y todo lo que hay para contar hoy de la campaña, pero otros años hemos escrito la defensa, el acceso, la plataforma de control, donde hay con diferentes proyectiles, ondas de onda, simplemente arrojar piedras, elementos como el arco y la flecha, que era evidentemente conocido, se defiende ese castillo con poquitas personas, porque si solamente se puede subir por ahí, bajar por ahí, que hasta donde nosotros sabemos es eso, si alguno conoce otro lugar que nos lo diga, pero... No hay. Por eso. Perdón, que si había... Siempre había podido deprimir el terreno o erosionarse, que antes era el acceso relativamente más sencillo, porque... No.
está repicado en la roca los paseos de ronda, por donde hemos puesto las cadenas, están los quicios de la puerta, todavía donde se ven, donde se controlaba el acceso al castillo. O sea, hay elementos originales. ¿Algo se ha podido erosionar? Pues hombre, suben las cabras, las ovejas, como nosotros, caen las piedras y han pasado cientos, no, miles de años. Algo se puede erosionar, pero el lugar donde se subía y se bajaba, hemos colocado unos anclajes, unas cadenas, sería más de madera con elementos movibles, pero era el lugar, sí. ¿Alguna cosa más? No sé. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? El otro día, cuando anunciaban este acto, en un pequeño recuadro abajo hablaban sobre el Benucasi este que se le arrancó el brazo cuando estaba cazando y tal. Yo decía, hombre, pues igual han encontrado alguna referencia que está enterrado en el castillo o simplemente es una especulación, porque no se sabe dónde está enterrado este hombre. No, evidentemente. Ahí tuvo una licencia el periodista. Nosotros lo que le pasamos información es que Lub, un príncipe que es el hijo de Musa y bin Musa, que no era un cualquiera, el gran Musa era el tercer rey de España, se autodenominaba él en ese momento el tercer rey de España, después del califa de Córdoba y después rey cristiano. O sea, que no era un cualquiera. Uno de sus hijos estaba aquí, en Figuera, Las Fuentes, viene que estaba aquí. Y se sabe que se arrancó el brazo cazando un ciervo aquí, en Viguera. Cuando digo aquí no digo en el fondo municipal, digo en el término de... porque aparece Viguera. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está enterrado? No lo sabemos. Hombre, si un día de estos resulta que nos encontramos una tumba espectacular, que le falta un brazo, con un brazo ahí puesto y demás, pues hombre, saltamos el bingo. Pero no es por nada, no os hagáis la ilusión que no creo que vaya a ocurrir eso. Lub puede estar enterrado en cualquier lado. Es muy difícil que nosotros lo detectemos. Puede estar en Viguera, puede estar en Arnedo, que es la capitalidad de los Banu Qasi en ese momento, la centralidad, en cualquier otro lugar, en lugar relevante, importante. Puede ser que esté en el castillo, no lo sé, de momento no lo hemos encontrado, pero certificar que estaba Lub aquí enterrado, no, porque eso no se puede. Ahora, que murió aquí, sí, y que estaba al cargo de evidentemente, de todo el linaje Banu Qasi en este enclave, y por lo que estamos viendo, el castillo, evidentemente, que sea siempre el punto nuclear de todas las ocupaciones, desde época romana hasta el siglo XIV, pues evidentemente tendría que estar por ahí, viviendo, haciendo, subiendo, bajando, lo que fuera. Si murió arriba y lo enterraron arriba, bien, si murió arriba y lo bajaron, no lo sé. Probablemente cazando ciervos arriba no estaría, porque no había ni jabalíes ni ciervos. Entonces, perdón un momento, entonces cuando murió por alrededor. Muy cabezón tendría que ser que quería que lo subiesen arriba, porque subirlo arriba cuesta un poco. Probablemente lo enterrasen, si quería enterrarse en Viguera, pues probablemente en otros lugares más cercanos, más accesibles, o en la capitalidad porque su padre quiere tenerlo en Arnedo, o en otros enclaves importantes, Banu Qasi, pero de que hayamos encontrado a Lub, eso es otro mundo distinto. Pero que se arrancó el brazo aquí, sí, lo tenemos en Las Fuentes, lo hemos comentado y creo que lo subimos al Facebook. Y si no, lo podemos volver a hacer la noticia, pero creo que se comentó, tenemos en el documento escrito la fuente en la que aparece. De hecho, en esa hay una indicación tan precisa que se sabe hasta el día, no como otros que se puede saber simplemente el mes, con más o menos 10 meses. Aquí se sabe el día en concreto. Lo puedo buscar, no sé si era el 12 de septiembre o algo así. Sí. Hay cosas que no podemos decir y otras que sí. ¿No? Lo que quería decir es que estamos viendo Viguera a día de hoy. La jurisdicción de entonces, tal y como se ve por ahí en mapas, era muchísimo más amplia. No quiere decir que este hombre muriera aquí o como si fuera a 50 kilómetros de aquí. Claro, cuando hablamos de Viguera no nos limitamos a la Viguera de ahora. Por eso quiero decir la parodia de que no era aquí en el frontón. El territorio, el poder Banu Qasi que controlaba desde Viguera era muy potente. Era muy potente, como luego, por ejemplo, fue desde que esto se le llamó el poder local o reino de Viguera, que no voy a entrar en eso, pero es un territorio mucho más amplio que lo que es ahora el término municipal de Viguera. Bueno, en época Banu Qasi probablemente forma una coiné, un espacio territorial mucho más amplio que engloba Nájera, que engloba Arnedo y que son cientos de kilómetros cuadrados, que es distinto, en donde había
plazas fuertes, pozos nucleares, y uno de ellos era Viguera, pero no digamos que era perteneciente a. Dentro de lo Banukasi había unas plazas fuertes, esta era una de ellas, una de las más importantes, pero digamos que era un territorio de linaje aristocrático particularizado en esa familia. ¿Vale? No la he querido decir, sí, te la voy a decir, hombre, porque el osario es muy interesante, que lo excavaste tú, ¿cómo te quieres colgar las medallas? Es broma, Juan, es broma. Es un marrón que te metí, pero es muy interesante. Te mandé ese marrón porque eres muy buen arqueólogo y sabía que lo ibas a hacer bien, a pesar de que... pero lo hiciste muy bien. Hay que definirlo sin que se mezclen con otros huesos. Ahí hay 20 individuos humanos. Ahora sabemos que las 20 personas que estaban en ese osario eran romanas. ¿Por qué? Por una cuestión. Hay una única tumba que se conserva con orientación norte-sur, con un individuo en el interior. Hemos tenido la fortuna de encontrarlo. Lo hemos datado y sale romano. Hay una serie de estructuras alargadas, que pensamos que eran tumbas, que están vacías. Orientación norte-sur. Pero no podemos datarlas, porque están vacías. ¿Dónde están los huesos de esos cuerpos que nos faltan? Pues no lo sabemos. Estamos a sospechar, y hoy, esta noche, a confirmar, cuando nos ha llegado la información, que se vaciaron esas tumbas en el siglo VII, cuando se construyó la iglesia visigoda, para limpiar de paganismo la zona donde se iba a sacralizar, donde se iba a hacer la iglesia. Es un comportamiento ritual bastante extendido, para que los paganos, la influencia pagana, no manchase esa iglesia cristiana. Se recogen todos esos y hemos tenido la fortuna que se olvidaron de uno, por lo que se ha echado más piedra y sabemos que ese norte-sur es romano. Quinto. Y de los 20 individuos que estaban todos revueltos, pues hemos tirado a ver si había la casualidad, la posibilidad de que una datación radiocarbónica, pues nos ha salido que sí, siglo V, con lo cual lo tenemos ya certificado que los cuerpos que nos faltan de las del sur son las que están en el osario. Y eso se hizo en el siglo I, cuando se destruyó el edificio romano para tener materiales para hacer la iglesia visigoda. Es bonito, al final, pero ha salido la idea que teníamos más o menos en mente. Aunque era difícil, era un poco rocambolesca, pero ha salido. No nos la hemos inventado, ha salido. Suficiente, ¿no? ¿Queréis ir de fiesta a San Marcos? Pues hala. Muchas gracias a todos.